Hola, recibe mi saludo cariñoso para empezar el discipulado pastoral de esta semana. Estamos con la preparación doctrinal para nuestro examen de organización como iglesia convencional. Quedé en la última emisión que vimos el principio de la autonomía de la iglesia local, aunque pues estás viendo que manejan con otra nomenclatura estos principios. Pero estamos en la página 25 del material de sus engargolados y terminamos diciendo que eh, en esta autonomía pues hay subordinación para quienes presiden, pero ahí quedó. Ahora estamos en el principio espiritual. El principio espiritual, según la página 25, que es el número 5, dice: defendemos el derecho a la libertad religiosa, el derecho de culto de cada ser humano. Y bueno, usa la cita de Hechos 15 y dice: abogamos por el derecho a la libertad religiosa de cada persona. Y luego en los párrafos habla de qué es el principio de la libertad de conciencia. La ironía de este escrito es que el nombre correcto es con el que empieza el párrafo. Este es el principio de la libertad de conciencia. Así se debe llamar. Cuando le decimos principio de libertad religiosa, estamos cayendo en un error de imprecisión y te voy a decir la razón. Libertad religiosa quiere decir que no va a haber ningún freno para ningún credo para hacer lo que se le antoje en materia civil, social, política, no se diga religiosa, ¿verdad? El ejemplo que doy es que se puede en las escuelas públicas dar doctrina y sobre todo con el pensamiento de que el catolicismo predominante como mayoría lo hace en las escuelas privadas, pues ahora diríamos en las escuelas públicas se vale. Igual derechos de televisión, igual propiedades, igual un montón de cosas, me explico, igual hasta partidos políticos o que sean votados los representantes de algún credo. Entonces, libertad religiosa es un término muy peligroso. Científicos sociales, las ciencias sociales, antropología, historia, filosofía, sociología, etcétera, han advertido del peligro de usar este nombre, pero pues aquí nuestra denominación en México, un poquito aferrada, lo sigue usando. Es incorrecto decir libertad religiosa, lo correcto es decir libertad de conciencia. Por ahí empezamos. Y no habla de que se puedan tener cultos y injerencia en la vida pública y privada de este país. No, lo que quiere decir libertad de conciencia, como bien dice el párrafo aquí en la página 25, es que las personas, bueno, aquí dice más adornado, sean susceptibles a ser atraídos a Dios y relacionarse de una manera libre y voluntaria con Él, sin necesidad de intermediarios. Yo lo sintetizo, a mí me gusta mucho sintetizar, me es mucho más fácil decir, es el principio del derecho a creer del individuo, a no creer del individuo o a creer como le plazca al individuo en materia espiritual. ¿Me estoy explicando? Entonces, lo que continúa está bien. Dice, es responsable de su convicción de fe, no debe recibir ningún tipo de restricción social, política, económica ni religiosa para ejercer dicha fe. Estamos bien con eso. El único problema es el nombre, no es libertad religiosa, es libertad de conciencia. Igual, cada iglesia o grupo debe tener la libertad de propagar su fe siempre y cuando se respete a los individuos y yo diría a las leyes civiles, claro, mientras no vayan en contra de las Sagradas Escrituras,
pues también el orden que impone el Estado de cómo manejar esta libertad de conciencia. Ahora tenemos personalidad jurídica a las iglesias. Desde el salinismo llegó esta novedad a las asociaciones religiosas, que es el nombre correcto de las agrupaciones de las iglesias. Llegó precisamente por Carlos Salinas de Gortari, personalidad jurídica, porque antes no existíamos, ante el orden civil no existíamos, y ahora con la personalidad jurídica somos asociaciones religiosas, ARs, y cada grupo debe de buscar tener precisamente su asociación religiosa en alta ante la Secretaría de Gobernación. Entonces, continúo hablando aquí en la página 25 de sus engargolados, de que pues se explayan más, ¿no? Pero en una palabra, este principio es el derecho a la persona a creer o a no creer y a respetar eso de las demás personas. Fíjate, no se puede hacer imposición. Ahora, este principio tiene mucho valor también, no solo en la sociedad, y vaya, fíjate, inspiró a Benito Juárez para las leyes de reforma aquí que él promulgó. Fíjate, transminó tanto a nivel mundial este tipo de declaraciones religiosas que llegaron hasta oídos de Juárez y le ayudó en su toma de decisiones sobre leyes de reforma. Pero lo que yo te iba a decir es que esto en la vida de las iglesias bautistas, pues tiene relevancia, porque un problema al que he atacado yo por años es querer que las iglesias en nuestro país estén uniformadas, vistiendo igual, hablando igual, el mismo orden de culto, y aunque en la práctica sí se hace lamentablemente, en la teoría no debería de suceder porque cada iglesia no solo es autónoma, sino también tiene su libertad de conciencia para decidir cómo maneja sus asuntos de fe, ¿te fijas? Pero cuando se dice en las iglesias bautistas, iglesias de la misma fe y orden, la idea que quieren dar es esa uniformidad. Y la cuestión de la denominación bautista es que las iglesias libres, como la expresión de la iglesia bautista, la denominación de la iglesia bautista local, es que cada congregación maneje sus asuntos como mejor piense. Ahora, el sexto principio en la página 25 dice principio político, separación iglesia-estado. Entonces dice, reconocemos por la separación iglesia-estado. Dice, no al Estado eclesial, eso me gusta, no a la iglesia oficial. ¿Y sabes qué? Eso me lo oyeron. Sí a la labor profética, denunciadora a la impunidad y a la corrupción. Esto es mío. No sé quién lo tomó, pero estas son mis declaraciones. Fíjate, por años yo he insistido con la denominación de hacer ajustes en sus articulaciones, en sus pronunciamientos, y esta es mi frase. Mira, nada más que no se me da crédito. Pero luego viene el rollo, ¿verdad? Que la iglesia, dice la iglesia de Jesucristo, cuidado, porque podría ser la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, y eso va a ser mormón, ¿verdad? Yo diría, la iglesia local no necesita el sostenimiento del poder civil y que toda intervención de la vida pública en las iglesias no es lo que sostenemos nosotros. Ahora mira, te voy a decir otra cosa. Este principio está bien redactado con no una iglesia oficial y no un estado eclesial, y sí a que la iglesia denuncie lo que está mal de las autoridades, y tiene varias aristas. Primero, nosotros en la iglesia hemos decidido no opinar sobre cuestiones de estado, ni partidos políticos, ni protagonistas políticos, porque nos lastimamos, porque hay una división clara en el país, muy marcada, y eso también se expresa en grupos pequeños como las iglesias. En nuestro caso no es la excepción. Sí hay una marcada tendencia al no obradorismo y otro sí al obradorismo con el partido en el poder. Entonces, para no lastimarnos, decidimos no hacer pronunciamientos. Sin embargo, la labor de la iglesia sí es decirle al Estado lo que está haciendo mal.
como labor profética, pues eso hacían los profetas, se ponían enfrente del rey y le decían de lo que se iba a morir. Ahora, aquí lo que yo diría es hacerlo a título personal, no embarrar a la iglesia, precisamente para no lastimar a congregantes que tengan una preferencia política en particular. Sin embargo, eh, hay otra cosa que quiero hacerte ver. Aquí usan mucho el texto, es casi de cajón, de que Jesús dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y hacemos una corrección. Mira, ese texto que dijo Jesús se refirió a contestar a la pregunta si daban impuestos a Roma, porque como Roma tenía subyugado a los judíos, pues no querían pagar impuesto y menos darle eso a los que cobraban como judíos para Roma, ¿sí? Mateo era uno de ellos, llamado publicanos. Entonces, la trampa a Cristo era, ¿pagamos impuesto? Y Jesús contestó, sí, ¿cómo? Pagan su ofrenda, ¿sí? Mira, por eso al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es, sí, paga tu impuesto como también paga tu ofrenda. O sea, cumple las dos cosas, ¿me explico? O no por ofrendar niegues a pagar impuesto o por pagar impuesto te niegues a ofrendar. Pero medio mundo ha agarrado ese texto para hablar de que una cosa es el Estado y otra la iglesia. Y te voy a decir la razón. Lo que pasa que en el Nuevo Testamento no había separación iglesia-Estado. El Estado, bueno, y no solo en el Nuevo Testamento, sino en la historia del cristianismo, llegó muy, muy tarde una separación iglesia-Estado, ¿eh? De hecho, hasta las reformas europeas, porque todavía hasta la paz de Westfalia en 1648, el Estado tenía injerencia en la religión, en la vida de las iglesias. De hecho, el monarca dictaba qué fe debía de haber. Pasó en Inglaterra, pasó en Alemania, pasó en Suiza, pasó en Francia, pasó en España, pasó en Roma, o sea, pasó en todos lados. Entonces, en el Nuevo Testamento no hay una separación iglesia-estado. El Estado regía la vida de las iglesias y de hecho las perseguía, no dejaba al cristianismo expresarse. Entonces, eso es una cosa que yo corrijo cuando dicen principios bíblicos bautistas. No, los principios bautistas son una declaración de lo que creemos como denominación, pero no están 100% fundamentados en pasajes bíblicos. Ahora te voy a decir otra cosa. Como la Biblia es un documento amplio, una biblioteca, tú puedes agarrar pasajes para justificar lo que quieras. Puedes justificar guerras, puedes justificar homicidios, puedes justificar adulterios, claro, agarrando mal los pasajes o sin contexto, como el que acabo de mencionar, de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando se usan los textos sin contexto, nada más hacía lo charro, pues tú puedes darles el pretexto que quieras. Pero cuando se usa la escritura para interpretarla con procedimiento hermenéutico de exégesis aplicado, correcto, pues ya no, como corrijo eso de dada al César, que es paga impuesto como paga ofrenda, no separación iglesia-estado. Insisto, eh, tenemos como denominación un grave analfabetismo que corrijo a la hora de estar haciendo esto, pero hago la señalización que tenemos que contestar como quieren oír las personas que van a estar en nuestro examen de organización. Entonces, pues aquí está perfecto. Y fíjate, esto es mío, no lo dice la denominación. Aquí alguien me lo pescó de un sermón, de un estudio, de un escrito, no estado eclesial que la religión maneje o manipule las decisiones políticas, como sucede hoy día con el cura, junto con el profe, junto con el alcalde de cualquier pueblo, me explico, y no una iglesia oficial, que sí la constitución dice que no, pero los sentimientos de la nación post-independencia decían que sí, y que en la práctica sigue. Pues nada más mira toda la apoyo que existe para cualquier situación de carácter político y al revés, cualquiera de nosotros que quiere hacer algo en el orden civil, pues nos mandan lejos, ¿verdad? Sí, a la labor profética, aquí es otra cosa. Esto tan es mío que no lo practica la denominación, porque por años, desde México, pasando por Jalapa a Zacapu,
siempre he sido un antagónico al gobierno. Yo no tengo partido político, no estoy afiliado a ninguno, no me simpatiza a ninguno, soy un crítico del sistema político mexicano. No me gusta que haya tantos partidos políticos, no me gusta el dineral que se roban, quiero decir que se asigna a cada partido político, no me gusta la cantidad de políticos que existen, no me gustan los plurinominales, no me gusta la Cámara de alta, baja, no me gusta nada, nada. Y por años en Jalapa salíamos en los periódicos, debo de tener por ahí, ya no sé dónde lo tengo regado, esos recortes de queja que salíamos en Uno más Uno, La Jornada, en el diario de Jalapa, en el gráfico de Jalapa, en muchos diarios fuimos noticia de nuestras declaraciones en contra del PRI, del PAN, del PRD en su momento, que esto fue ya mucho más para Zacapu, pero siempre diciendo que no estaban bien hechas las cosas y la corrupción tan enorme. Y ahora pues también se lo dedico al partido en el poder, que me abstengo en la congregación, pero también tengo mi listota de queja, porque pues hay demasiadas cosas que obviamente pues podemos denunciarles a los políticos. Ahora, fíjate, hay otra cosa, dice Romanos capítulo 13, que nos sometamos a nuestras autoridades, porque no viene autoridad sino de parte de Dios, esa es otra. ¿Y por qué luego tenemos gobiernos tan deficientes? Porque necesitamos medidas disciplinarias, nos pasamos de listos con Dios y tiene que venir un apretoncito de tuercas, porque también los pueblos tenemos los gobiernos que nos merecemos, ¿eh? Entonces, la cuestión es de que al final nada pasa sin que el escritorio del cielo, el escritorio divino, dé el visto bueno, ¿no? Entonces, pues la verdad es que aunque nos damos cuenta de que hay mucha deficiencia en los partidos, en los políticos, pues Romanos 13 enseña que mejor tener un mal gobierno que tener un peor gobierno o no tener gobierno. Y una última cosa que estoy agregando últimamente, un estado fallido. ¿Qué es peor? ¿Qué es menos malo? ¿Un peor gobierno, un mal gobierno, no tener gobierno o un estado fallido? Y creo que pues todas son malas, ¿no? Y a veces hay que buscar lo menos malo en esto. Pero fíjate, en la página 26 siguen existiendo en la libertad religiosa. Y luego, peor, dicen la tolerancia religiosa. No, no, no es cuestión de tolerarnos. Fíjate que en los 21 de marzo, cuando marchan las iglesias bien contentas porque tenemos libertad de culto, que es otra cosa. Una cosa es libertad religiosa, otra es libertad de conciencia y otra es libertad de culto, ¿no? Libertad de conciencia ya dije, libertad religiosa ya dije, y libertad de culto, pues es que puedas abrir tu cornisa y tener un servicio religioso, ¿no? Claro, pero una cosa es que nos toleren y otra cosa es que nosotros tengamos participación. Pero no vamos a echar todo este rollo con nuestro examen porque pues los mareamos. Bueno, vamos al último principio evangelístico. Dice la gran comisión, ¿verdad? Llevar el evangelio. A mí me gusta más decir misiológico porque evangelístico suena nada más como evangelismo personal y misiológico suena a todo el aparato que existe para propagar la fe, que obviamente es a nivel personal, es a nivel familiar, vecindario, sí, tu estado, tu comunidad, pero también hacerlo de manera internacional. Pero bueno, aquí dice bien el deber de propagar el evangelio, Mateo 28, correcto. La obra misionera, sí, cada cristiano es evangelista, cada miembro de la iglesia un discipulador y cada iglesia pues debe de reproducirse. De hecho, nuestro examen doctrinal pues es eso, una reproducción, sí, aquí en teoría de Zacapu con nosotros y así de nosotros con otra que organizamos. Ya sabemos, aquí el procedimiento fue con Zacapu porque pues tenemos una relación de muchísimo tiempo y de mucha confianza y por eso pues la iglesia nos está apoyando. Difícilmente lo hubiera hecho alguna de Morelia, como dijo bien Silver el domingo, por los antecedentes que existían en nuestro grupo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí el misiológico es pues predicar el evangelio para todos. Entonces, si tales principios no son considerados bautistas, son bíblicos, no, volvemos al error. Sí son bautistas porque los bautistas viene emanado de la denominación. No hay otra denominación que los hubiera
originado, son propiedad de la denominación bautista y no son necesariamente bíblicos, como ya expliqué en algunos de ellos. Claro, puedo agarrar la Biblia y torcerla y encajarla en cualquier principio, ajá, pero tampoco están peleados con las escrituras, pero no vienen emanados de ahí. Que se pongan versículos sobre texto para encajarlos ahí, pues es una cosa, ¿verdad? Y luego dice que, bueno, demasiado rollo, es que creen que la denominación bautista es eh, la única o eh, que es la única que vale, pues. Y nosotros decimos, cada iglesia local de cualquier denominación, si está en un discipulado con las escrituras, sigue a nuestro Señor Jesucristo y tiene un trabajo formal de la Biblia con una interpretación formal, seria, adecuada, con herramientas, guía del Espíritu Santo, por supuesto, pero con herramientas académicas para hacer su hermenéutica, pues vamos, no estamos diciendo que los bautistas, porque esa es otra queja, fíjate, del mundo cristiano, dice que solo los bautistas creemos que somos los salvos, y pues eso pues es una equivocación. La salvación es universal, es para todos, viene de parte de Dios, no es exclusiva de una fe ni de una iglesia. Es exclusiva de nuestro Señor Jesucristo que en la obsequia. Bueno, entonces ya estamos habiendo visto esto y voy ahorita a lo que sería el mensaje para darle una pequeña repasadita y ya terminar con esto y estar listos para nuestro examen doctrinal, que donde si hubiera alguna pregunta, observación, extender un tema, con muchísimo gusto lo hacemos a mi chat personal o en público, si es en Domingo en Pirindas, o si es en línea, pues hacerlo a nivel personal. Que Dios te bendiga, échale ganas y recuerda, si ya tienes temas asignados, pues trabaja sobre ellos, ¿va? Bendiciones.